¿Qué tal? ¿Cómo están? Sin duda estamos viviendo hoy una jornada histórica. Este 2 de junio pasará a la historia como el día en el que el rey hizo pública su abdicación en favor de su hijo después de 39 años al frente de la jefatura del Estado. En los próximos días las Cortes Generales deberán aprobar el proyecto de ley orgánica que mañana el Consejo de Ministros también aprobará y elevará al Congreso por la que debe de aprobarse ese proceso de abdicación, una decisión que ha abierto un debate también paralelo que incluso ha llegado a eclipsar el de la propia sucesión, república o monarquía. Entre las formaciones políticas que desde que se ha conocido la noticia han apostado por esa convocatoria de un referéndum para que el pueblo decida qué modelo de Estado quiere a partir de este momento está Podemos. Con uno de sus portavoces en Sevilla estamos esta tarde. Jesús Castillo, bienvenido a Onda Luz Sevilla. Muy buenas tardes, gracias por invitarnos. Jesús, casi de obligado cumplimiento, aunque ya hoy vuestro líder, Pablo Iglesias, en alguna que otra cadena y desde Bruselas decía que es el momento de devolverle la palabra al pueblo. Y de hecho en vuestro programa electoral se hablaba de conquistar la soberanía. ¿Consideráis que la hemos perdido en algún momento a lo largo de estos años? Sí, primero hacerte un pequeño apunte, que no hablamos de líder cuando hablamos de Pablo Iglesias, un compañero más de este proyecto ciudadano de recuperación de la democracia, y la verdad es que sí, ¿no? que pensamos que ha llegado un momento en el que la gente se da cuenta que el régimen del 78 no funciona, no da más de sí, y que tenemos que ir a una recuperación de la democracia. Yo creo que la noticia de la Casa Real de esta mañana, la abdicación del rey, es una prueba más, ¿no?, de cómo este régimen del 78 se está descomponiendo y necesitamos realmente tomar la política en las manos de la ciudadanía y necesitamos avanzar mucho para que realmente, bueno, por ejemplo, tengamos una Constitución que responda a la ciudadanía y no responda a unos pocos. Vosotros habéis hecho público también a lo largo de esta mañana un comunicado dirigido, bueno, pues tanto a las personas que participan en los círculos de Podemos como a la ciudadanía en general, con motivo de esta decisión del rey en la que habláis de ser ciudadanos no súbditos. Efectivamente, que pensamos que ha llegado el momento de que la ciudadanía tiene que decidir, y no solo decidir si queremos monarquía o república, tenemos que decidir sobre muchas cosas, tenemos que decidir sobre nuestras propias vidas. No puede ser, como nos han dicho continuamente, que metamos un voto en la urna cada 4 años y que después hay profesionales que se encargan de la política, ¿no? Tenemos que autodeterminarnos, tenemos que decidir sobre la economía, tenemos que decidir sobre la vivienda, tenemos que decidir sobre el trabajo y tenemos que decidir también si queremos una república o una monarquía, y por lo tanto por eso decimos, ¿no?, que somos ciudadanos y no súbditos. Ya llega el momento de un proceso constituyente y como mínimo un referéndum. ¿Creéis que se vaya a conseguir? Porque las movilizaciones ya están desde esta misma tarde celebrándose y bueno, la gente parece que se está echando a la calle, ¿no? Bueno, nosotros decimos que podemos, ¿no? Y hay muchísima ilusión. Es increíble cómo los círculos Podemos, las asambleas de barrio, las asambleas de pueblo, están creciendo antes de las elecciones y sobre todo ahora después de las elecciones. Y la verdad es que pensamos que se puede, claro, por eso hemos convocado esta tarde en todas las plazas de todo el Estado español a la gente a salir a la calle pidiendo democracia y pidiendo un proceso constituyente y un referéndum. Claro que se puede. El ideal sería, o el ideal que plantea vuestra formación, plantean otras formaciones como Izquierda Unida, como ECUO, es que se hablara de ese referéndum ya en esta ley orgánica que tiene que arbitrar esa abdicación en el Príncipe, o no en el Príncipe si hubiera convocatoria de referéndum. Si no fuese así, ¿vosotros estáis dispuestos a seguir en esa lucha? Claro, es algo que traemos en el programa, ¿no? Una de las líneas del programa con la que nos hemos presentado a las elecciones europeas era construir la democracia, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo muy claro de cómo tenemos que construir la democracia. Si Felipe de Borbón llega a ser rey con manifestaciones masivas en las calles, creo que es una mala manera de tomar la corona. Jesús, la calle está opinando desde primera hora y se ha abierto ese debate, pero ¿realmente es lo que necesita ahora mismo la sociedad española en la situación en la que está? Bueno, esa convocatoria de referéndum, ¿es necesario? ¿No habría otras prioridades como, no sé, intentar reformar, por ejemplo, de nuevo ese artículo
35, que nos obliga a pagar la deuda por encima de cualquier otra necesidad, por encima de cualquier derecho fundamental. Sí, sin duda hay muchas cosas que reformar y este sistema no funciona y tenemos que modificarlo desde abajo hasta arriba todo, ¿no? Pero yo creo que la abdicación del rey es una muestra más, como decía antes, de la caída del régimen del 78. Ese régimen del 78 que no lo hemos desmontado la gente normal, que lo han desmontado el PSOE y el PP, el bipartidismo, la casta, cuando se reúne Zapatero y Rajoy en agosto y modifican la Constitución española para poner ese artículo 135 en el que pagar la deuda está por delante de la educación, de la sanidad, de todo, ¿no? Entonces, yo creo que todo está relacionado y que por eso pedimos un proceso constituyente que cambie de arriba abajo la Constitución y la ponga al servicio de la gente. Vosotros habláis de que es posible hacer otro tipo de política, de que se puede. Hace una semana fuisteis, de hecho, la noticia. Hoy vuestra opinión era una de las más buscadas también en la tertulia con motivo de esta noticia. Hay quienes dicen que vuestro éxito, Jesús, que para vosotros ha sido una derrota por no haber llegado a ganar, y era lo que Pablo Iglesias también decía en esa noche electoral. En buena parte ha sido gracias a la manera de comunicar, no tanto por las ideas que teníais en el programa como por la manera de hacerle llegar a los ciudadanos. Si te parece, lo vamos a ver resumido en un vídeo que vosotros mismos habéis colgado en YouTube para agradecer y para seguir animando a la gente que apoye vuestro movimiento. ¿Te parece? Muy bien. Pues lo vemos. Dicen que no se puede plantar cara a Merkel. Dicen que nos apretemos más el cinturón. Dicen que es normal vivir siempre con miedo. Dicen que nos toca hacer las maletas. Dicen que no se puede hacer otra cosa más que elegir entre ellos y ellos. Dicen que la corrupción es un problema de casos aislados. Dicen que hay que resignarse a que nos vendan el país y el futuro a trozos. Nos llevan a la miseria. Han roto todos los compromisos. ¿Es que acaso no se puede desear un país mejor para tus hijos? Yo digo que somos muchos más y que podemos ganar. Podemos poner primero las necesidades de la gente. Eso es la democracia. Podemos sentar a la casta y sus amigos en el banquillo. Claro que podemos. ¿Cuándo fue la última vez que votaste con ilusión? Claro que podemos. Jesús, palabra clave, la ilusión. Sí, la verdad es que ha sido increíble, ¿no? Cuando estábamos en campaña electoral y los medios de comunicación nos hacían un boicot total, que parece que no existíamos. Y bueno, era una noticia importante, ¿no? Que había una candidatura ciudadana que sin apoyo de los bancos estaba yendo barrio por barrio, pueblo por pueblo. Y yo veía que cuando tú le hablas a alguien de política con ilusión, realmente te escuchan, ¿no? A lo mejor están o no están de acuerdo, pero te escuchan. Cuando un político profesional de la casta que vive por encima del nivel de vida de la gente normal, que gobierna para unos pocos, que te dice algo en la campaña pero después sabes que va a hacer lo contrario, te dice algo, es que la gente ya no se lo cree, ¿no? Entonces la ilusión fue muy importante porque, claro, transmitir esa ilusión de que podemos cambiar las cosas fue muy importante en la campaña. También creo que las redes sociales nos ayudaron muchísimo, ¿no? Porque, ya digo, con el boicot mediático nos fue muy difícil llegar a la gente, pero íbamos a los barrios a repartir hostavillas en los actos que hemos hecho por barrios, por ejemplo, aquí por Sevilla, y a lo mejor nos conocía un 20% de la gente a la que repartíamos hostavillas. Alguna gente conocía a Pablo Iglesias, pero a Podemos muy poco, ¿no? Y la verdad es que cuando iba uno contándole el proyecto, la gente iba sintiendo y le gustaba. Entonces, por eso decimos que esto es solo el principio, porque si nos conocía un 20, un 30% de la población y hemos conseguido un 8% de votos, esto es solo el principio. Es solo el principio. Jesús, tú ocupabas el número 13 en la lista de Podemos al Parlamento Europeo, pero el más de 1.200.000 votos no ha sido suficiente para que llegaras a Bruselas. También eras uno de los candidatos por Sevilla. ¿Te ves ahora en el pleno del ayuntamiento? Bueno, la verdad es que tampoco me preocupa, ¿no? Porque en la lista que íbamos de candidatos y candidatas a las europeas era una lista magnífica, ¿no? Con gente que refleja, gente normal, nadie era político profesional ni lo quiere ser, y que refleja a la gente de la calle que está sufriendo la crisis, que está sufriendo el austericidio, ¿no? Entonces, yo sé que si no estoy yo, porque no salga elegido en las primarias, que no sé si me presentaré o no me presentaré, habrá otro compañero o otra compañera que lo haga igual de bien, porque además nuestros candidatos son portavoces de los círculos, entonces funcionamos con una democracia real desde abajo y esté quien esté, va a llevar la voz de la gente de la calle. ¿Habrá candidatura entonces para la alcaldía de Sevilla? Esa es la intención del Círculo de Sevilla. Pensamos
realmente el Ayuntamiento de Zoido lo está haciendo fatal y también pensamos que el PSOE no es una alternativa. Nosotros hablamos de PP-PSOE, entonces hace falta que la gente tome la política en sus manos desde las administraciones locales hasta el Parlamento Europeo, pasando por los parlamentos autonómicos y el Parlamento, bueno, el Congreso de los Diputados en Madrid. Se ha hablado de posibles alianzas con Izquierda Unida a la hora de concurrir. ¿Os lo planteáis? ¿Lo descartáis? Bueno, ¿cómo es la situación ahora mismo? Lo más importante es dejar claro que pase lo que pase, serán decisiones que se tomen desde abajo en los círculos, ¿no? Y también pensamos que 1 más 1 no tienen por qué ser 2, ¿no? 1 más 1 algunas veces es 1,5. Entonces no buscamos la sopa de siglas y si estamos de acuerdo con otras formaciones políticas y podemos hacer, por ejemplo, un programa común o compartir el programa en gran parte, pues podremos encontrarnos, ¿no? En donde sea, pero la sopa de siglas es algo que no nos gusta porque realmente Podemos es un proyecto de participación ciudadana y mucha gente cansada de las siglas de estos partidos, ¿no? que han llegado a un momento que muchos de ellos están agotados y no dan más de sí. Ha habido compañeros tuyos que sí, que han dicho muy a las claras que ningún pacto, ninguna alianza con partidos que hayan participado de gobiernos en los que se hayan aplicado recortes. Izquierda Unida está en la Junta y sin duda, el que Izquierda Unida esté en la Junta de Andalucía como muleta del PSOE es un obstáculo grande para poder colaborar, ¿no? Porque bueno, el gobierno andaluz está recortando en sanidad, está recortando en educación y es un obstáculo importante. Pero nosotros dejamos al margen cualquier tipo de sectarismo y lo que decimos es, si estamos de acuerdo en el programa, debatamos y funcionemos juntos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la casta nunca va a estar de acuerdo con un programa que se niega a pagar o a hacer una auditoría de la deuda y a negarse, por ejemplo, a pagar la deuda que responde al rescate bancario, ¿no? Entonces, si dentro del PSOE hay gente, que sé que la hay, que comparte las ideas que llevamos en el programa, son muy bienvenidos y colaboraremos con ellos continuamente. No tenemos ningún tipo de problema y todo lo contrario, huimos del sectarismo porque creemos que es importante construir unidad desde abajo, ¿no? Unidad popular. O sea que ahora mismo el escenario está abierto. Está abierto a construir una ciudadanía que tome la política en sus manos y a llevar adelante un programa que, por ejemplo, ponga la vivienda como una necesidad básica, igual que la sanidad y la educación. No puede ser que más de 100 familias al día sean desahuciadas en el Estado español y el gobierno mire para otro lado, ¿no? Entonces, siempre que vayamos a las raíces del problema, por ejemplo, el 21 de junio, el Movimiento por la Dignidad, que fuimos a Madrid más de 1 millón de personas de manera pacífica, pidiendo pan, pidiendo techo, pidiendo trabajo. Ese mismo movimiento convoca el 21 de junio a rodear todos los parlamentos autonómicos, pidiendo lo mismo, pidiendo dignidad y pidiendo esas 3 cosas. Entonces, ahí es donde está también para nosotros clave la lucha, ¿no? No solo en las instituciones, sino también en las calles y en los centros de trabajo. Entonces, ahí está la unidad y, por supuesto, que todo el mundo que esté de acuerdo, por ejemplo, con acabar con los paraísos fiscales o con eliminar la SICAP, donde las grandes fortunas solo pagan el 1%, etcétera, etcétera, pues colaboraremos. Jesús, el resultado de las europeas os ha posicionado en este momento como una tercera fuerza política por delante de Izquierda Unida en Sevilla capital. ¿A qué aspiráis concretamente? Nosotros cabe recordar la frase, ¿no?, de Pablo, de que no estáis como con presencia, no queréis una simple presencia testimonial, ¿no? Efectivamente, que aspiramos a todo, aspiramos a que la ciudadanía haga política y controle su día a día, porque cuando muchos de los que estamos en Podemos participamos en el 15M y participamos en las manifestaciones y en las ocupaciones de las plazas, ¿no? Y uno, cuando estaba en las plazas, pensaba, si esta manera de funcionar que tenemos en las plazas, con comisiones donde se decide todo desde abajo, se organizan bibliotecas, se organiza la alimentación, se organiza la limpieza, si esta democracia funcionara en mi barrio, ¿cómo sería mi barrio? Si esta democracia funcionara en mi ciudad, ¿cómo sería mi ciudad? Pues eso es a lo que aspiramos, a que la población, la gente normal, tomemos la política en nuestras manos, ¿no? Y vamos a por todas. Consultando vuestro programa en vuestra página web podemos.info, leemos que no os definís como un partido al uso, os definís como un método para el protagonismo popular y ciudadano. Sí, por ejemplo, para presentarnos a las elecciones recogimos las firmas necesarias, 15.000 firmas para podernos presentar como coalición de electores, ¿no? Entonces,
No queremos funcionar como un partido con una dirección, y no, queremos funcionar desde los círculos, desde las asambleas de base, y tener una estructura por encima de los círculos, que abriremos ahora un debate y tendremos un congreso en otoño donde decidiremos definitivamente nuestro modelo organizativo, pero la esencia es que la democracia esté en los círculos y que por encima de los círculos haya lo justo y necesario para coordinar, ¿no? Entonces, esto no encaja con los partidos tradicionales. Decimos que no solo es importante el programa, el contenido, sino muy importante también el continente, ¿no? El cómo nos organizamos. Entonces, para nosotros es clave la asamblea. ¿Y el cómo se transmite? También, el utilizar, llegar a la gente con ilusión y llegar a la gente con su lenguaje y llegar a la gente no solo, para nosotros es muy importante no pedirle confianza a la gente. Nosotros no decimos, si a mí ahora me viene alguien y me dice, vótame, confía en mí, que te voy a arreglar tus problemas desde el ayuntamiento o desde el parlamento, sé que me está mintiendo. Para mí lo importante no es pedirle confianza a la gente, para nosotros, sino que la gente se empodere y participe. Por ejemplo, hablamos un poquito de Europa, donde ya han llegado hoy los eurodiputados vuestros. ¿Cuáles van a ser algunas de las propuestas principales que vais a llevar hasta el Parlamento? Pues, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer en el Parlamento Europeo es servir de altavoz de los movimientos sociales, ¿no? Y decir allí lo que está pasando aquí, decir lo que hablábamos antes de los desahucios, decir la reforma laboral criminal que nos ha puesto primero el PSOE y después ha profundizado el PP, y servir de altavoz de las luchas ciudadanas por mejorar la sociedad. Y después, por ejemplo, llevamos una iniciativa muy interesante, que es la directiva Villarejo, para luchar contra la corrupción, acabar, por ejemplo, con las puertas giratorias, vamos a hacer una propuesta de limitar el salario de todos los europarlamentarios a 3 veces el salario mínimo de sus países respectivos. Por ejemplo, nuestros europarlamentarios van a cobrar 1.930 euros y vamos a hacer la propuesta de que todos los parlamentarios cobren eso. Por lo que decíamos antes, ¿no? No solo el contenido, sino el continente, las formas, ¿no? También nos parece que no es decente viajar en clase business cuando la gente está sufriendo lo que está sufriendo, entonces también proponemos eso. ¿Ellos han volado en un vuelo de bajo coste? No sé exactamente, pero en clase business sé que no, porque es algo que todos los candidatos, cuando fuimos a las elecciones, firmamos varios acuerdos y uno de ellos era ese, ¿no? De todas maneras, ahí hay una duda, y ahora me permito yo hacer de portavoz de mucha gente que está en la calle y que se lo pregunta también, ¿no? Porque se os ha calificado esa medida de dejarse el sueldo, que podrían ser, no sé si son en torno a 8.000 euros mensuales, los 1.930, como acabas de decir. Os han acusado de demagogos por esta medida. Y la gente se pregunta, ¿y con el resto de la asignación qué va a pasar? ¿A qué se va a dedicar? Se podría dedicar a muchas cosas. Claro, tendremos que decidirlo, pero yo creo que es muy interesante dedicar esos 7.000 euros, por ejemplo, a apoyar a los movimientos sociales. Hay muchos movimientos sociales que no llegan a fin de mes, ¿no? Entonces yo creo que ese dinero hay que ponerlo al servicio de las luchas de la gente que intenta mejorar su barrio, intenta mejorar su ciudad. ¿Hay quien podría pensar, bueno, puede estar dedicado a la autofinanciación del movimiento también en sí? Bueno, también tendremos que tener un mínimo de funcionamiento, que esta campaña ha sido muy dura y la hemos hecho con poquísimo dinero, y un poquito más de dinero para carteles y tal no habría venido mal, ¿no? Pero sobre todo es dejar claro que nuestros eurodiputados no se van a convertir en la casta, no se van a convertir en gente que vive por encima del nivel de vida de la gente normal, y realmente van a saber lo que está pasando en la calle y van a representar y van a ser altavoz de la gente de la calle. Jesús, a nivel local hemos tocado un poquito Europa, el tiempo en televisión es el que es y no podríamos hablar de todas las medidas en concreto, pero a nivel local parece que la cosa podría estar más complicada. Hay gente que opina esto porque, bueno, ya en unas elecciones municipales se vota más quizás a un candidato en concreto. Sevilla es muy tradicional para muchas cosas, quizás en esto también, y bueno, aparte de una cara nueva que va a ofrecer Podemos, que sea novedoso y que haga que la gente se incline por vosotros. Esperemos que Podemos no ofrezca solo una cara nueva, sino que ofrezca muchas caras nuevas, ¿no? de la ciudad de Sevilla, gente que, como decía antes, viene tomando la política en sus manos últimamente, y además yo creo que
tenemos muchísimo que aportar, porque tenemos los movimientos sociales, la gente que para los desahucios, la gente que lucha en sus centros de trabajo con un sindicalismo asambleario y combativo, la gente que lucha por la protección del medio ambiente, toda esta gente tiene ideas y mucha de esta gente está participando en Podemos. Y además es increíble, el lunes después de las elecciones, cuando llegué a la universidad donde trabajo, y muchísimos compañeros y compañeras felicitando y además diciendo, contar conmigo porque soy especialista en tal tema y quiero colaborar, ¿no? Entonces tenemos las ideas de los movimientos sociales que la han desarrollado en las luchas, tenemos mucho apoyo del mundo académico y de expertos. Y después vamos a hacer un programa participativo, como hicimos el programa de las europeas, abierto a la ciudadanía. Entonces, creo que vamos a ofrecer un programa muy bueno y, sobre todo, vamos a ofrecer eso, que la gente sabe que nuestros representantes en el Ayuntamiento de Sevilla, son revocables en cualquier momento, cobran un salario medio y llevan allí las propuestas de los círculos. ¿Revocables? En cualquier momento. Sí, si el Círculo de Sevilla no está contento, como lo están haciendo nuestros representantes en el Ayuntamiento, si es que conseguimos algunos, pues entonces serán revocables. Firmarán una carta antes de revocabilidad. Y hemos visto que en algunas ciudades incluso se ha formado cola de gente queriendo ya formar parte de vuestros círculos. Me comentabas antes que en Sevilla parece que no va a ser ese efecto Podemos que se va a ir diluyendo en este año que queda para las municipales, como algunos sectores vaticinan, ¿no? Sí, hay gente que dice que somos algo temporal, ¿no? Pero, claro... Vosotros ante eso, ¿cómo estáis viendo? Porque el jueves pasado tuvisteis una nueva asamblea, una nueva reunión en la calle y parece que no fue mal No fue nada mal, es increíble como la gente, una vez que ve que se puede y coge ilusión y realmente cree que se pueden cambiar las cosas, pues están viniendo a las asambleas, están apareciendo círculos por todos los barrios, por muchos pueblos de la provincia de Sevilla. Y la crisis va a continuar, desgraciadamente, mientras que gobierne la casta. Van a seguir los desahucios, van a seguir los despidos, van a seguir los ERE, van a seguir degradando el medio ambiente y entonces las condiciones van a estar ahí para que haya realmente un cambio de régimen, dejemos atrás el régimen del 78 que no da más de sí y construyamos algo realmente para la gente. Y demostrado queda que se puede hacer desde abajo y con poco presupuesto, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos demostrando que con ilusión y con buenas ideas podemos llegar muy lejos y nuestra intención es eso, echar a los políticos profesionales que llevan tantos años gobernando para el 1% y poner a la gente en las instituciones. Han sido unos 100.000 euros, ¿no? Aproximadamente de gastos de campaña, podrían haber sido más, pero sí, han sido alrededor de 100.000 euros. Por el desconocimiento de cómo funcionaba. 100.000 euros por crowdfunding, ¿no? Que es curioso como el gobierno del Partido Popular cambia la ley de financiación a través del crowdfunding para limitarlo a 3.000 euros por proyecto, justo cuando Podemos aparece. Yo le llamaría la ley Podemos, más que la ley de limitación del crowdfunding. Pero además también hemos conseguido mucho dinero pasando la hucha, ¿no? En los actos cada persona aportaba lo poquito que podía, lo muchito que podía, y así hemos ido financiando las fotocopias, los carteles. Era increíble ir por los pueblos y ver pancartas en los actos, no nos gusta llamarlos mítines porque eran más actos de debate y tal, las pancartas hechas a mano y parecían pancartas de manifestaciones, ¿no? No eran pancartas típicas de los partidos tradicionales, ¿no? Y eso demuestra también lo mucho que hemos aprendido desde que Zapatero, allá por junio, ¿no?, del 2010, se quitó la careta y ya no gobernaba para la gente, sino que gobernaba para la troika, ¿no? Desde entonces venimos luchando para llegar a fin de mes, venimos luchando en las calles contra el austericidio y hemos aprendido, entre otras cosas, a hacer pancartas que nos han servido para los actos durante la campaña electoral. Si hubierais sabido de antemano de qué manera funcionaba el tema de la subvención, ¿no hubierais dejado perder ese 1,000,000 y pico de euros que hubiera costado o lo hubierais hecho de la misma manera? Es que para conseguir 1,000,000 y pico de euros tendríamos que haber recurrido a la banca y nosotros no queremos deberle nada a la banca porque cuando se le debe a la banca no se le debe solo dinero, se le deben favores, ¿no? Y ahí vemos cómo los partidos de la casta están endeudados continuamente con la banca y como, por ejemplo, cuando un banquero es condenado lo indultan justo antes de irse del gobierno, como hizo Zapatero, ¿no? Entonces, queremos una banca pública, queremos realmente que, la banca esté al servicio de la ciudadanía, la ciudadanía esté por delante de la economía y entonces no podemos deberle nada a la banca.
Mirando la candidatura de Podemos a las europeas, podríamos decir que es casi una radiografía, porque se ha tratado de estigmatizar un poco al votante de Podemos, a las personas que trabajan desde dentro del movimiento y que han conseguido lo que han conseguido, pero había de todo, desde estudiantes de bachillerato, pasando por la mayoría de titulados universitarios, pensionistas. De todo, y muchos titulados universitarios y muchos desempleados, ¿no? Desafortunadamente, porque es un reflejo de la sociedad en Andalucía, con un 60% de paro, ¿no? Con 30 años de gobierno de un partido socialista, entre comillas, que gobierna para, entre otras cosas, los terratenientes andaluces, dándole la medalla de hija predilecta a la duquesa de Alba, que parásitos sociales de Andalucía, pues llega un momento en que la gente está cansada de eso y hace falta un cambio. Jesús, en ese cambio vosotros queréis ser protagonistas, pero imagino que sois conscientes de que vais a ser mirados con lupa absolutamente en cualquier cosa que hagáis. ¿Eso os afecta, os proporciona presión o os hace trabajar con más ganas? Para nada. Yo creo que, bueno, yo por ejemplo es la primera vez que estoy en un estudio de televisión, estamos aprendiendo sobre la marcha y no tenemos miedo al error porque siempre el error va a ser el error de la asamblea y entonces aprenderemos. Lo importante, creo, es que siempre decidamos democráticamente y si nos equivocamos democráticamente, aprendemos y rectificamos. No tenemos ningún miedo, todo lo contrario, estamos llenos de ilusión y sabemos que podemos y que vamos a llegar hasta el final. Como decías que bueno, había medios que no habían abierto las puertas, bueno, pues la ventana de Onda Luz Sevilla está en esta ocasión abierta para el mensaje que quiera lanzar en este día histórico ya de abdicación del rey a la ciudadanía. ¿Qué mensaje lanzarías en esta tarde, Jesús? Bueno, pues la verdad es que le decimos a la ciudadanía que las cosas están cambiando y que ha llegado el momento de la gente y animarles a que participen en los círculos de su barrio, en los círculos de sus pueblos y a tomar la política en sus manos, que todas y todos podemos aportar un poquito, nuestro granito de arena, aunque no podamos ir a todas las asambleas, podemos hacer cosas por las redes sociales, cada uno sabemos, a pesar de que nos dicen que no podemos hacer nada y que dejemos la política en sus manos, cada uno tenemos algo que aportar, entonces animar a toda la gente a ilusionarse y a participar en este proyecto ciudadano que es Podemos. Pues Jesús Castillo, portavoz de Podemos en Sevilla, uno de sus portavoces. Muchas gracias por haber estado con nosotros y bueno, seguiremos el proceso que imagino abriréis ahora de asambleas para ver cómo afrontáis las municipales. Muchas gracias por invitarnos. Seguiremos viéndonos y a ustedes gracias también por haber elegido un día más Onda Luz Sevilla para estar informados. Ya saben que pueden seguir toda la actualidad en la web ondaluzsevilla.tv y también en la web del diario vivasevilla.es. Mañana regresamos con más información. Comenzaremos a hacer balance de los 3 años de gobierno ya de Juan Ignacio Zoido en el Ayuntamiento de Sevilla. El primero en visitar este plató será el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, José Manuel García. Estará con nosotros aquí a las 8. Les invitamos a que no se lo pierdan. Analizaremos con él cómo han sido estos 3 años y cómo afronta él este último año antes de las elecciones municipales del 2015. Les esperamos.